Como os decía, antes de empezar todas estas charlas, me gusta que nos pongamos en situación. A ver si pasa esto. Sí. Me gusta que nos pongamos en situación de cómo está la situación actual de todos los que componemos este circo, ¿no? Por un lado estamos los pacientes, ¿no? En general hay un desconocimiento normal de la ley, porque bueno, podemos conocer la ley, descargárnosla de internet, etcétera, pero lo que es muy difícil que conozcamos como ciudadanos es la jurisprudencia. Es difícil ya para los abogados conocer la jurisprudencia y estar al día de toda la jurisprudencia que continuamente sale, así que imaginaos para alguien profano en la materia el tener toda la jurisprudencia que sobre todos los temas jurídicos, vaya follón esto con lo cual es normal que haya un desconocimiento de cómo se va a aplicar estas leyes, ¿no? Luego hay un desconocimiento también normal de los procedimientos para obtener, para que se nos reconozcan los derechos. Y además cuando vamos a... Joder, madre mía, esto es un sin vivir. Sí, sí. Yo creo que voy a poner con este, ¿no? Sí. Voy a quitar este. Al plan B. Al plan B. O con el este, ¿no? ¿O qué? Plan B. A ver. ¿Por si te quieres mover? Sí, se te oye. Sí. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Ahora mejor? Por si te quieres mover. Perfecto. Vale, pues retomamos. Hay un desconocimiento también normal de los procedimientos. Cuando además vamos a la administración para que nos digan qué procedimiento, cuáles son los protocolos que tenemos que seguir para que se nos reconozca un determinado derecho, pues tampoco nos lo ponen demasiado fácil, ¿no? Parece que todo es como muy enrevesado y en lugar de seguir un camino más o menos recto, pues siempre nos hacen dar bastantes giros y lo que a lo mejor podría resolverse de una manera... Esto se apaga. Esto es un follón, ¿eh? Ah, de frente, así, como si fuera Rafael. Venga, perfecto. Pues entonces, los procedimientos tampoco son sencillos. Seguro que muchos de vosotros ya los habéis sufrido en vuestras carnes y habéis tenido que solicitar derechos que os han hecho brujulear y dar mil vueltas hasta que los habéis conseguido, ¿no? Y luego hay una cosa que suele pasar y es que para que nos reconozcan ciertos derechos como la incapacidad laboral, como el certificado de discapacidad, la dependencia u otros, pues a veces los informes que tenemos pues son demasiado técnicos y no ni así, ¿eh? O sea, y tampoco sabemos muy bien qué pedirles a los médicos, ¿no? Porque entre que los médicos no tienen la formación jurídica suficiente como para desarrollar, como veremos luego, los informes, y que nosotros tampoco sabemos decirle qué necesitamos que pongan en esos informes, pues se complica, ¿no? Y al final pues los informes no son todo lo jurídicamente precisos que deberían ser para que obtengamos nuestros derechos. Por parte de los médicos, pues yo la experiencia que tengo es que la mayoría quiere ayudar, la mayoría quiere echar una mano a sus pacientes y obviamente pues lo intentan. Lo que pasa que, lo que os decía, no tienen esa formación la mayoría jurídica como para saber qué es lo necesario para para determinados procesos, cuál debe ser el enfoque. Entre otras cosas, porque su formación es médica, es decir, mi hija está estudiando medicina y los informes que le están enseñando a hacer están enfocados al seguimiento clínico de los pacientes, no a que obtenga un paciente una incapacidad laboral, no tiene nada que ver, con lo cual pues es normal que ellos reflejen lo que tengan que reflejar a nivel técnico,
pero que muchas veces no nos ayude ese informe, o incluso a veces por una determinada palabra que clínicamente tiene todo el sentido, jurídicamente puede afectarnos, ¿no? Y luego tiene mucha presión. La administración le mete mucha cera para que que si las bajas, que si ya sabéis, es decir, al final la presión a la que están sometidos los médicos pues les influye obviamente también a la hora hasta de tener tiempo para redactar o volver a redactar informes. Entonces eso nos afecta obviamente. No, esto para allá. Lo que decíamos de los informes, son excesivamente técnicos para lo que necesitamos, para los objetivos que buscamos, son muy técnicos y no van dirigidos a la obtención de la prestación, sino al seguimiento clínico del paciente, que es lo normal, por otra parte, pero no es lo que necesitamos. Solamente estamos poniéndonos en situación de lo que ocurre y que seguramente habéis sufrido la mayoría de vosotros. Bueno, por parte de la Administración, pues ya lo sabemos. Hay un discurso generalizado de que no hay dinero para prestaciones sociales, no hay dinero para pensiones, no hay dinero en general para nada. Luego hay una cantidad de recursos que se destinan a otras cosas que no tienen tanto sentido como esto, pero bueno, es decir, desde mi punto de vista lo que hay es una mala distribución de los presupuestos, pero bueno. Luego hay una falta de actualización de las leyes, es decir, la jurisprudencia que decíamos antes, que es cómo se reinterpretan las leyes, por las leyes, la legislación española en materia social es una de las mejores del mundo, por no decir la mejor del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de estas leyes son de los años 70, 80. Entonces, con las sentencias del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia se han ido reinterpretando y readaptando a la situación actual de la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor un funcionario puede conocer la ley, pero seguro desconoce la jurisprudencia que actualiza esa ley. Y muchas veces dejamos de percibir un determinado derecho porque desconocemos esa jurisprudencia. A lo mejor lo que antes era de una manera, ahora es de otra. Antes se interpretaba de una manera la ley y ahora se interpreta de otra, y hay que seguir esa jurisprudencia para aplicar un derecho que sí que nos corresponde. Eso pasa muchas veces. Los informes privados, en general, la Administración los pasa muy por alto. Ha salido una sentencia del Supremo, que es jurisprudencia, que avala que tienen que tener la misma validez los informes públicos que los privados. Quizás en el pasado, cuando los médicos solo trabajaban o en la pública o en la privada, tenía más sentido, pero hoy en día casi todos los médicos trabajan en la pública y en la privada. ¿Qué pasa? ¿Que son menos éticos cuando trabajan en la privada y redactan informes ad hoc para el paciente? Pues no. Son igual de éticos trabajando en la pública que en la privada. Es verdad que la Administración los informes privados no los va a valorar igual que los públicos, pero a nivel jurídico, en la vía judicial, si tenemos que acudir a la vía judicial, sí van a tener o deben tener el mismo peso. Es decir, un informe bien hecho, aunque sea de la privada, nos puede servir para tener un buen resultado, aunque sea a partir de la vía judicial. Y luego, bueno, ahí esto es un dato, los médicos, en el caso de las incapacidades, los médicos del equipo de valoración de incapacidades en general son médicos que no han hecho clínica, con lo cual han accedido al puesto por oposición y, bueno, pues en general hay muchas veces que desconocen mucha parte de la sintomatología, de las secuelas, de las limitaciones, y por lo tanto no pueden entender muy bien qué os pasa, sobre todo cuando son, en vuestro caso, pues algún cáncer menos cotidiano, más raro, que produce unas secuelas un poco diferentes, y eso les pasa y a veces valoran de forma no tan precisa como deberían, ¿no? En los medios, pues en los medios existe lo que nosotros denominamos infosicación, es decir,
Hay muchísima información por todas partes, el abogado Google, el abogado Wikipedia, o sea, todo tipo de información que podemos encontrar en cualquier sitio, pero hay que tener en cuenta que mucha de esta información es tóxica, es decir, es una información que nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque hay parte de esa información que está sesgada, que está incompleta o que directamente es errónea. Entonces nos puede llevar a tomar decisiones erróneas porque partimos de premisas falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos por ahí porque a nosotros nos llega todos los días al despacho. Yo es que he leído que me corresponde no sé qué, no sé cuánto. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero hay que verlo y hay que tener mucho cuidado con lo que se lee por ahí porque hay mucha información, pero hay mucha información que no es real. ¿Qué pasa también con la medicina? Y lo sabéis, es decir, te pones a leer por ahí en Google y Wikipedias y tal y te vuelves loco. Y luego hay una presión mediática muy grande por la falta de recursos que dice la Administración, ¿no? Entonces, esto al final cala en todas las capas de la sociedad, en los funcionarios, por supuesto, pero hasta en los jueces, es decir, somos humanos todos y si nos están taladrando continuamente con que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, hay veces que si tenemos que dar una prestación u otra, pues a lo mejor decides que le das una prestación inferior porque hay poco dinero para el resto, ¿no? Y eso pasa. En los abogados, pues en los abogados pasa algo que no pasa en casi ninguna profesión, pero en los abogados sí. Y es que... A ver si este queda más fino. Vamos a por la tercera. Es que este se desconecta, se apaga de vez en cuando. A ver este. Este es bueno, ahora me hace bueno, ¿eh? Bueno, acudimos a que nos lleven un caso de incapacidad laboral al abogado que nos ha llevado el divorcio, al abogado que nos ha llevado los temas de empresa, al abogado, a mi primo que es abogado, a mi vecino que es abogado. Si tienes un cáncer vas a que te trate el oncólogo, ¿no? No te vas a que te trate el traumatólogo ni el de cabecera. Bueno, pues en los abogados pasa una cosa rarísima y es que hay una falta de especialización que conlleva a que muchas veces se pierdan derechos porque, como casi todo en esta vida, los detalles importan y entonces hay muchos detalles que se pueden perder por esa falta de especialización. Entre otras cosas, la jurisprudencia que antes os decía, que tampoco es tan sencilla de encontrar. La del Supremo es más fácil, pero la de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo, no es tan sencilla de encontrar. Entonces, si un abogado no la tiene, no la maneja, no lleva casos de forma habitual, pues puede que se le escapen detalles que hagan que vuestros derechos no se vean reconocidos. ¿Qué pasa? Pues en este mismo orden de cosas, ese mismo abogado que no es especialista en esta materia tampoco conoce cómo funciona la administración en las materias directamente relacionadas con la enfermedad, es decir, con la incapacidad laboral, con el certificado de discapacidad, con la adaptación del puesto de trabajo directamente relacionado con la enfermedad, etcétera, etcétera. Y ese nivel de detalle es el que puede hacer que tengáis éxito o no en la reclamación de vuestro derecho. Y luego otra cosa que pasa muy habitualmente es que antes de darte los buenos días te están cobrando, ¿no? Bueno, pues eso también sucede y bueno, pues a veces perdemos nuestros derechos porque dice, bueno, virgencita que me quede como estoy porque si encima no sé si voy a ganar o no lo que voy a reclamar, pues y tengo un dinero justito, pues no lo voy a arriesgar a cambio de que quizás no me obtenga mi derecho, ¿no? Y ahora ya sí nos vamos a meter, viendo todo este panorama, muy bonito como veis, en el que todo es positivo y estamos con viento a favor, vamos a hablar de los quizá 3 temas que normalmente más os pueden afectar o más pueden afectar a los pacientes que conviven con el cáncer o incluso a los supervivientes de cáncer, ¿no? Cuando las secuelas del cáncer todavía no han
alcanzado secuelas y limitaciones, una progresión suficiente como para que te impiden trabajar, lo ideal es solicitar una adaptación del puesto de trabajo, ¿vale? Y eso, bueno, está muy bonito sobre el papel y hay un Real Decreto del 2019 que la verdad que pintaba muy bien porque parecía que iba a ser una barra libre para solicitar mi adaptación de puesto de trabajo. La adaptación del puesto de trabajo sabéis que hay muy diversas, desde cambio de tareas, cambio de rotación de puesto de trabajo, teletrabajo, jornadas intensivas, hay muchísimas modelos de adaptación de puesto de trabajo, no hay uno solo, sino hay muchísimas versiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese Real Decreto tiene cosas a favor, muchas, varias, pero sobre todo para los empleados de las multinacionales, que se pueden permitir ciertas adaptaciones de puestos de trabajo. Para el resto de mortales que trabajan en una pyme, micropyme o son autónomos, pues es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque lo que sí que ha mejorado este Real Decreto es que el empresario está obligado a demostrar que no puede realizar esa adaptación, ¿vale? Y normalmente la vía para demostrar esa falta o esa no posibilidad de adaptación es la económica. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito, para poder hacer rehabilitación o yoga o lo que me dé la gana por la tarde para cuidar de mi salud, una jornada intensiva y solicito a la empresa trabajar mis 8 horas diarias, pero en un horario de 8 a 4, ¿vale? O lo que sea, o de 9 a 5. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en una gran empresa, en Google, o en una multinacional como Google, o una empresa grande, pues eso probablemente no le afecte. Si tu trabajo se desarrolla igual, pues no le va a afectar y se lo va a poder permitir. Pero ¿qué es lo que ocurre con el 99% del tejido empresarial español? Que son pymes, micropymes y autónomos. Entonces, el 99% de los españoles que no trabaja en una multinacional, si tú le dices, ponte el caso, soy veterinario y tengo, en lugar de hacer jornada partida, que es lo normal en una clínica veterinaria, quiero hacer una jornada intensiva de 9 a 5. Pero el dueño de la veterinaria va a tener que cubrir de 5 a 8 o hasta que cierre tu puesto de trabajo. Va a tener que contratar a otra persona. Eso en muchas ocasiones va a suponer que pase de ganar dinero a perder dinero. Porque la mayoría de las empresitas o las microempresas, la cuenta de resultados son para autoempleo y ganar 4 duros. Y los que tengáis una pequeña empresa o seáis autónomos con contratación, lo sabréis perfectamente. Entonces, el tener que contratar una persona más supone que pasas a pérdidas. ¿Qué es lo que han determinado los tribunales? Que si ese es el caso, antes de cerrar la clínica veterinaria en este caso, prefiero no adaptar el puesto de trabajo, con lo cual esa barra libre teórica que se iba a dar para la adaptación del puesto de trabajo no es tan real, no es tan sencilla. Lo que sí que ha mejorado es que las grandes empresas sí que van a estar obligadas a adaptar los puestos de trabajo y además con mucha celeridad, y el resto tendrá que dar una explicación rápida de por qué no puede adaptar ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, en algo hemos ganado, pero tampoco es tan bonito como nos lo pintaban en el Real Decreto. Entonces, es que lo sepáis, que eso existe. Y luego hay otro tema que tenéis que tener en cuenta, y es que el Real Decreto dice una cosa, pero luego hay que tener en cuenta muchísimas situaciones, no solamente la económica de la empresa, sino hasta la proyección, cuántos empleados tiene la empresa, también saber que una vez que solicites la adaptación del puesto de trabajo te pones en el punto de mira de la empresa porque vas a tener que explicar por qué. Es decir, todo esto es un tema que hay que ver con
con mucho detalle, mucho más allá de lo que inicialmente parece que es yo quiero esto y me lo van a dar. No es tan sencillo, no es tan sencillo y es realmente bastante más complejo de lo que parece. Paralelo al siguiente paso está el certificado de discapacidad, que lo hilo ahora porque tiene que ver con esta parte de la adaptación del puesto de trabajo. El certificado de discapacidad es un elemento que, además de generarnos una serie de ventajas de mucho tipo, fiscales, acceso gratuito a transportes, a espectáculos, reserva de plazas para educación, cupos para empleo en centros especiales de empleo, etcétera, 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 etcétera. Básicamente tiene ventajas en cualquier ámbito social y laboral, con lo cual es muy interesante solicitarlo, pero es que además en el ámbito laboral genera una cierta protección a la hora de que, por ejemplo, vayamos a pedir una adaptación del puesto de trabajo. No es lo mismo solicitar una adaptación del puesto de trabajo teniendo el certificado de discapacidad que sin tenerlo. Puede parecer que sí, pero no. Realmente, teniendo el certificado de discapacidad, la protección es adicional a la que tienes por tener una enfermedad grave. Ahora mismo te pueden despedir teniendo una enfermedad grave y no pasa nada. Te indemnizan y punto. La nulidad del despido, incluso el que pueda haber una compensación y una sanción por vulneración de derechos fundamentales, va asociada más a la discapacidad que al hecho de tener una enfermedad grave, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que no solicita el certificado de discapacidad porque, bueno, pues unos porque a nivel mental no se quieren sentir una persona con discapacidad, otros porque no lo saben, que les conviene y bueno, pues yo creo que es más lo segundo que lo primero, pero hay una mezcla, ¿no? Pero es muy interesante porque por muchos factores, por lo que hemos dicho antes, es decir, tiene muchas ventajas asociadas a nivel económico, o sea, directamente incide en las retenciones, en las devoluciones de la renta, en pago de impuestos, aunque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, más o menos hay una línea en todas las comunidades autónomas de reconocimiento de ventajas y derechos que se traduce muchas veces en dinero y todos los pacientes oncológicos tienen que hacer un desembolso adicional, tienen más gastos, por así decirlo, que alguien que no tenga una enfermedad grave. Entonces, todo esto nos viene bien. Entonces, el certificado de discapacidad es algo que os va a venir bien seguro. Pero también, por lo que os digo, porque a nivel de protección, en caso de despido, que suele pasar y lo sabéis, cuando muchas empresas saben que alguien padece cáncer, pues por miedo a las bajas, por miedo a la reducción de su prestación en la empresa, por miedo al absentismo laboral, etcétera, etcétera, hay muchos empresarios que deciden despedir al empleado, aunque no haya bajado sensiblemente su capacidad, sino únicamente por ese miedo que puedan tener a lo que puede pasar, ¿no? Inclusive pasa con supervivientes de cáncer, que no se les contrata muchas veces precisamente por ese hecho, que bueno, desde mi punto de vista es un error, pero el miedo es libre. Entonces, por lo que decíamos antes, si al final voy a tener cierto absentismo laboral, me van a pedir una adaptación del puesto de trabajo, voy a tener problemas con este empleado, prefiero no emplearle o incluso despedirle que contratarle, ¿no? Y eso pasa, lamentablemente es así. Desde mi punto de vista, para que eso no sucediese, la administración tendría que cubrir estas bajas, por ejemplo, este coste añadido de una adaptación laboral, y de esa manera ese miedo que pudieran tener los empresarios, porque yo creo que los empresarios a nivel personal empatizan con los pacientes, a nivel personal,
pero cuando tienen que mirar su cuenta de resultados dicen, pues ¿qué tengo que comer? Y tengo que dar de comer a mis hijos. Prefiero no correr el riesgo, ¿no? Entonces eso pasa. Con el certificado de discapacidad en la mano, presentándolo a la empresa, aparte de que la empresa se beneficia también de ciertos ahorros fiscales, tenéis protección frente a los despidos. Es decir, se puede instar una nulidad de ese despido si es que se ha dado de forma irregular, que suele pasar, porque cuando despiden no suelen seguir los pasos que deben seguir, sino que te plantan la carta de bajo rendimiento o el que sea y te despiden. Pero con el certificado de discapacidad es un refuerzo, es una protección adicional que tenéis para que en un momento dado se pueda demandar a la empresa y que se proceda con la nulidad de despido e inclusive, en según qué casos, con una indemnización al empleado por vulneración de derechos fundamentales y una sanción a la empresa por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, es algo muy interesante que os recomiendo que si estáis en una situación de ser paciente oncológico, solicitéis este reconocimiento. Y luego ya está el paso de la incapacidad laboral. La incapacidad laboral, cuando ya las secuelas y las limitaciones del cáncer te obligan o no te permiten desarrollar tu actividad laboral de una forma eficiente y razonable, pues ahí lo que debe venir es la incapacidad laboral. Debemos solicitar la incapacidad laboral. Hay un dato demoledor y es que más del 90% de las solicitudes se deniegan, ¿vale? Entonces, hay que hilar muy fino, muy fino a la hora de presentar una solicitud de incapacidad laboral. Es verdad que la Administración recibe muchísimas solicitudes de gente que no le corresponde, ¿vale? Hay gente que le duele la uña de un pie y presenta una solicitud de incapacidad laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Administración ha tomado ese filtro perverso de meter a todos en el mismo rasero, a medir a todos por el mismo rasero, y entonces tanto el que está muy mal como el que está muy bien y que le duele la uña del pie, básicamente se le deniega. Entonces, y su filtro es, bueno, pues el que de verdad esté mal que reclame, ¿no? Bueno, pues pagan justos por pecadores. Desde mi punto de vista está mal hecho, pero es verdad que la carga de trabajo a veces puede justificar esto. Habría que hacer un traje a medida de cada caso, analizar cada caso y ver a quién le corresponde y a quién no. Eso es lo que sería lo justo, ¿no? Eso no pasa y seguro que muchos de vosotros lo habéis sufrido en vuestras carnes o conocéis a alguien que lo ha sufrido en sus carnes. Entonces, lo que hay que hacer es preparar muy bien el caso, tanto para todo lo que queráis hacer. Lo que os animo es que hagáis un estudio de viabilidad muy completo, tanto para la adaptación del puesto de trabajo como para el certificado de discapacidad, saber si os corresponde o no, porque hay veces que no os corresponde y para qué os vais a pegar contra una pared, es que no tiene sentido. O para una incapacidad laboral, oye, pues te puede corresponder o a lo mejor todavía no, o a lo mejor sí, pero si trabajamos esos informes, porque los informes son demasiado técnicos y hay que prepararlos bien. Entonces, todo eso es lo que os animo a que hagáis. A través de GECPAC podéis contactar con nosotros y os haremos un estudio de viabilidad de cada caso, de lo que queráis hacer. Os asesoraremos de forma gratuita para que sepáis exactamente cuáles son vuestros derechos y si queréis seguir adelante, pues que sigáis, pero por lo menos conociendo cuáles son vuestros derechos y si es viable el derecho que queréis reclamar, porque hay muchas veces que, y esto nos pasa a diario, es que mi vecino que tiene lo mismo que yo, le han dado una absoluta y a mí me han dado una total. Pues es que hay que mirar qué es lo que te corresponde a ti y qué es lo que le corresponde a tu vecino. O es que he leído en no sé qué, en Wikipedia o en Google, no sé qué. Pues hay que analizarlo bien y de forma especializada, porque tampoco vale, que esto también es algo que tanto, bueno, en las tres materias, todos los días prácticamente recibimos casos que se han instado mal, de forma errónea,
o por un informe que se ha metido mal, o porque se ha metido toda la documentación así a mogollón. Y rehacer eso, enderezar eso, es mucho más complicado que hacer crecer el arbolito con una guía de forma recta, ¿no? Esto es lo más normal. Enderezar, es decir, rehacer un caso que está mal enfocado desde el principio es mucho más complicado de ganar que si desde el principio se trabajan los informes, se meten los informes que se tienen que meter, se preparan las entrevistas, se preparan los tribunales médicos. Para la adaptación del puesto de trabajo se argumenta en base a la legislación, haciendo un buen informe de tareas, etcétera, etcétera. Todo eso, si se hace bien, las posibilidades de éxito, si es viable, se multiplican, pero exponencialmente. Mientras que si se hace mal desde el principio, luego enderezarlo es muy complicado, porque todo esto ha quedado rastro. Con lo cual, deshacer lo que se ha hecho es muy complicado. Nosotros hay veces que hay casos que se nos han enquistado durante 5, 6, 7 años porque venían mal hechos desde el principio. Entonces eso es algo que también tenéis que saber y en la medida de lo posible corregir. Y no me enrollo más, no sé cómo vamos de tiempo, pero si queréis nos podéis, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna duda, no sé cómo vamos de tiempo. Nos quedan, ¿qué? 10 minutos. Pues sí. Dime. ¿Que por qué no se practica? En los funcionarios, bueno, es que la administración es los que más maltratan a los empleados. Pues sí, la administración maltrata bastante a los empleados, a los funcionarios públicos, tanto en adaptación como en el caso, por ejemplo, de incapacidad laboral, que va por el contencioso administrativo en lugar de por lo social. Los tribunales de lo contencioso administrativo son bastante más duros con los propios funcionarios que los juzgados de lo social. Es algo muy poco comprensible porque es una gran empresa la administración, que además la pagamos todos, entre todos los españoles. Y la verdad es que es muy complicada. Se puede hacer, igual. O sea, las leyes son para todos, pero hay que pelearlo mucho y hay que demostrarlo. Pero es verdad que se niega más la administración a una adaptación del puesto de trabajo que una empresa mediana. Sí, es algo muy poco lógico, porque luego se malgasta mucho dinero público en multitud de cosas, pero es algo que es poco razonable. Bueno, la incapacidad laboral tiene competencia nacional, lo que pasa es que los EBIs, los equipos de valoración de incapacidades, están en cada provincia. Entonces, ya no depende depende de las personas y depende, es verdad que hay directrices sobre incluso, vamos a decir, cupos. Es decir, igual, esta semana ya hemos dado muchas pensiones. Pues vamos a aligerar un poquito esto. A ver, se deniega casi todo, pero no en algunas, en casi todas. Es complicado, cada vez lo complica más. Todo esto es dinero. Entonces, como no hay dinero para prestaciones sociales, pues hay que ahorrar. ¿Y cómo se ahorra? Pues denegando. ¿Y cuál es el problema? Que más del 70% de la gente no reclama. España es un país de picaresca y de queja, pero no de reclamación. Aquí nadie reclama.
Es verdad que cuando te tienes que meter en la vía judicial, encima tienes que ir a un abogado que te cobra por adelantado. Y dices, hostia, es que igual me quedo como estaba, porque nadie me garantiza el éxito. Bueno, a través de GEPAC sabéis que no es así, que tenemos un convenio con ellos en los que no tenéis que adelantar ni un euro y que no tenéis que pagar nada si no se gana. Con lo cual, esa barrera, la económica, la tenéis resuelta. Pero es verdad que se deniega casi todo. Entonces lo que hay que hacer es hacer un estudio de viabilidad y si te corresponde el derecho, reclamar. Y reclamar. Nosotros estamos ganando casos en el Constitucional, que es muy grave que tengamos que llevar un caso de incapacidad laboral al Constitucional. Incluso Europa, tenemos unos cuantos casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué ocurre? Pues que el paciente está jorobado y nosotros nos cobramos, por lo menos. No, va lentísima. La semana pasada ganamos un caso del Constitucional que era del 2016. Pero bueno, nos han dado la razón. Una mujer que ha ganado su gran invalidez después de 6 años. Pero bueno. Mira, la legislación española es de secuelas y limitaciones, no de diagnósticos. Entonces, a nadie le deberían dar una pensión por el diagnóstico, porque, además vosotros lo sabéis, no afecta la misma enfermedad en dos personas diferentes, de la misma manera. Con lo cual, lo que hay que hacer es un traje a medida, un análisis individualizado de cada uno para ver qué limitaciones tiene en función también de su puesto de trabajo, de su actividad, de su capacidad, de su resistencia al dolor, de muchos factores. Entonces, la jurisprudencia nosotros la vamos sacando no por diagnóstico, sino por secuelas. Entonces, a partir de determinadas secuelas, cuando se asemejan, ahí sí podemos aplicar jurisprudencia. Es decir, antes la fibromialgia no era acreedora de incapacidad laboral, ahora sí. Tiene los 18 puntos gatillo, casi siempre te da una absoluta, ¿vale? No a la primera, muchas en vía judicial, la mayoría. No directamente. O sea, sí que lo que hay que hacer es un análisis de cuál es tu profesión, cuáles son las principales tareas de esa profesión y en función de las secuelas y limitaciones que tengas, ver si te corresponde una total, una parcial, una total, una absoluta o incluso una gran invalidez. Pero no hay una equivalencia. En el grado de discapacidad sí hay, y con los nuevos baremos además se introduce. No se ha hablado de los nuevos baremos en el grado de discapacidad porque, aunque está muy bonito pintado, todavía no se están aplicando. O sea, lo que sí que se va a tener en cuenta es los factores psicosociales, se van a tener mucho más en cuenta, y cómo le afectan personalmente a cada individuo sus secuelas y limitaciones, que hasta ahora solamente se medían los informes médicos y, en el mejor de los casos, los trastornos psicológicos graves. A partir de ahora ya se introducen con los nuevos baremos nuevas puntuaciones que nos van a ayudar a conseguir el grado de discapacidad, se supone, más fácilmente, pero todavía no están en aplicación. Hasta dentro de 4 meses y pico no entran en vigor. Más cosas. ¿Qué hay? No lo he entendido. Es que no lo he entendido. No lo he entendido bien.
Bueno, imagino que se refiere a los informes. ¿A qué? Bueno, eso es... Ah, la compa... ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Sí, pero que no hemos hablado de eso. Yo cuando hablo de lo público o lo privado me refiero a los informes de la sanidad pública y de la sanidad privada. Porque en la sanidad pública los informes que se valoran son los de la sanidad pública, no los de la privada. Lo que comenta usted es otra historia. Más cosas. Una persona que su proceso oncológico ha comenzado cuando estaba en el paro, Sí. ¿también puede pedir una incapacidad laboral? Sí, claro. Cualquiera que esté en alta en la seguridad social o asimilado, que es el paro, puede solicitar una incapacidad laboral sin ningún problema. Tienes que estar alta o asimilado. Y asimilado, el desempleo es asimilado. ¿Vale? Nada. ¿Hay problema luego para acceder al puesto de trabajo el hecho de que tú estés un tiempo en el pique seco por tu enfermedad? Para encontrar nuevo empleo, dices. Para encontrar nuevo empleo. Ah, bueno, claro. En el momento que... Eso de ir a una empresa y decirle, oye, voy a entrar, pero necesito una adaptación. Ah, no, eso es que no funciona así. Eso es cuando estás dentro. Cuando estás fuera, tienes que buscarte, en todo caso, si tienes el certificado de discapacidad, un empleo en un centro especial de empleo, que hay muchos. Esto también lo desconoce la mayoría de la gente. Y con el certificado de discapacidad, a partir del 33%, hay muchísimos empleos disponibles, que además los empresarios tienen unas subvenciones. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Por eso os decía que el certificado de discapacidad es algo que, además, no todos los pacientes oncológicos lo solicitan. Nuestra experiencia es que muchos de los pacientes oncológicos no lo solicitan. Y es algo que es muy interesante. Y no tienes que dar explicaciones de por qué tu discapacidad, de por qué te la han concedido. No tienes por qué dar ¿En la empresa? No. Tú no tienes que explicar el ámbito privado de tu enfermedad, no lo tienes que explicar. Tú solamente tienes que, si vas a solicitar un empleo o un contrato de promoción del empleo de personas con discapacidad, que eso se puede hacer también en una empresa que no sea centro especial de empleo, y se tienen bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, etcétera, etcétera. Tú con presentar tu certificado es suficiente. No tienes que explicar que es por H, por B o por J. No hace falta. Y además no te lo pueden preguntar. Es ilegal que te lo pregunten. como tú sí que sabes que vas a faltar algún día del mes al trabajo, es un poco complicado. A ver, es lo que os decía antes. Cuando tú estás en una multinacional, ese asentismo laboral les compensa con las bonificaciones. Cuando tú vas a trabajar a la cafetería Pepi, pues el dueño de la cafetería Pepi dice, si es que si me va a faltar esta camarera cada 2 por 3, pues prefiero coger otra. Es que es así, es que es la realidad. Claro. ¿Cómo las organizaciones de pacientes, como les pasa con vosotros, podrían hacer que se dedicara una formación a los médicos, a los facultativos, para ver si el informe que sean verdaderamente afectados? Desde GEPAC hicimos una formación para médicos en la que, bueno, pues les dimos unas pautas, porque efectivamente yo
considero que la mayoría de los médicos quieren ayudar a sus pacientes, pero uno, por falta de tiempo, y dos, por falta de conocimientos jurídicos, pues es complicado. Pues hay nosotros abiertos a través de las organizaciones de pacientes, a través de quien sea, de formar a médicos para que sepan cómo ayudar a sus pacientes redactando informes que tengan mayor validez jurídica, mayor peso, o que no, solamente con que no les vayan a perjudicar. O sea, hay, por ejemplo, una frase que aparece en casi todos los informes. El paciente refiere. Traducción de la administración. El paciente se está inventando. ¿Vale? Entonces, eso debe desaparecer de los informes médicos cuando le quieres ayudar, porque realmente, aunque sea a veces un tema subjetivo, si tú como médico sabes que es una secuela normal de la enfermedad que padece ese paciente, pues el poner el refiere le da un hilo a la administración para poder delegar, por ejemplo. Y de esos hay 20 ejemplos, o 20.000. Periférica, claro. Por ejemplo, sí, pero hay 1000 detalles. Hicimos un taller de formación para médicos y les explicamos, mira, por lo menos quitad esto y poned esto y esto. Por la legislación no puede haber estándares. Hay que hacer un traje a medida de cada paciente. Hay que cambiar muchas cosas. Vamos a hacer una cosa, porque como va todo muy en tiempo, mira, ahí Sí. tenéis tanto su página web como el teléfono. Y a través de GEPAC. Hacer foto, nos podéis contactar a nosotras para que os pongamos en contacto. Ellos siempre están ahí Disponibles. Porque todos y todas vais a tener preguntas. Es muy difícil que pueda contestar tanto a todas las cuestiones como a todas las personas. Entonces, como vamos a ir para intentar que la siguiente doctora pueda empezar a la hora, vamos a hacer ahora una breve parada. Apuntad bien.